minutos. Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy en la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador participó, como es habitual, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y leyó una carta que se envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta pretensión, dice la funcionaria, en ese caso la secretaria de Gobernación, de la Suprema Corte de Justicia de eliminar la medida de prisión preventiva oficiosa. En esta, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que la Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que significa para la paz del país y que el Gabinete de Seguridad les envió esta carta a las ministras y los ministros para que recapaciten. Lo dijo de esta manera. La decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada. En la línea telefónica se encuentra José Antonio Caballero, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto, ¿cómo te encuentras, José Antonio? Muy buenas tardes. Hola Jaime, qué gusto saludarte. Igualmente, José Antonio. Órdenes. A ver, lo que dice hoy la secretaria de Gobernación, ¿en qué sentido va lo que se va a discutir y que elaboró este proceso la ministra Ríos Farjat? ¿Qué sabemos del tema y si es tan riesgoso como lo indica la propia titular de la Secretaría de Gobernación, el tema de la prisión preventiva, un tema que también viene desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Exactamente, mira, tal y como lo dices, yo veo dos cosas de inicio. Una, la cifra esta que da de 60 y tantos mil presos con riesgo de ser liberados es amarillismo puro y duro. Y ahorita te explico por qué. Y el segundo, me parece una gran ironía que nos estemos quejando de una violación descarada al derecho internacional, en el caso de la embajada mexicana en el Ecuador, pero en este caso nos estamos dándole la vuelta para no cumplir con el derecho internacional. Si queremos que se cumpla el derecho internacional, los primeros que tendríamos que ser encargados de cumplirlo seríamos nosotros, ¿no? Entonces, en este contexto, me parece absolutamente absurdo que se hable de la soberanía nacional y de cosas por el estilo. Si firmamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos que cumplirla. Y parte de ese cumplimiento implica cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana y no darle vueltas. Dos, la prisión preventiva es algo que tienen que argumentar los fiscales. Es decir, la prisión preventiva no quiere decir que vaya a desaparecer si desaparece la prisión preventiva oficiosa. Lo que tiene que hacer un fiscal es demostrarle a un juez que un reo está en riesgo de fuga, que un reo puede afectar a los testigos, que un reo puede afectar a la víctima. Ahora vean, ojo Jaime, si un fiscal no puede hacer eso, no le pidas entonces que pueda probar que la persona imputada va a ser culpable. ¿Sí? La prisión preventiva oficiosa es un subsidio a la ineficacia de los fiscales, y así hay que decirlo. ¿Sí? Y nadie está pensando en que estas personas o estas 68,000 personas van a salir a la calle inmediatamente. Los fiscales tendrán que argumentar cuáles son las razones de cautela para que estas personas tengan que estar en prisión preventiva. Lo único que cambia es que ya no lo pueden hacer de manera automática. Ahora tienen que trabajar para poder probar eso. Y ese es un punto crítico, Jaime. Mira, déjame ponértelo así. Lo vemos desde lejos, tu auditorio, está en el radio, en el carro, en distintas partes, y vemos muy lejos el fenómeno penal. Pero cuando el Estado empieza a tener tanta flexibilidad en el uso de herramientas, estamos perdiendo libertades y nuestra libertad se vuelve mucho más precaria. Y eso es precisamente el fondo de lo que tenemos que defender. Nos dijeron, la prisión preventiva oficiosa, la extinción de dominio va a resolver nuestros problemas de seguridad pública. No es cierto, ya pasaron muchos años, Jaime, eso no ha mejorado. Entonces, no confundamos que la mano dura legislativa nos va a hacer cambios. No, esto es una cosa de eficacia, está mucho más en la calle y me parece que ahí
la Secretaría de Gobernación y en general quienes están encargados de la seguridad pública en este país tendrían muchos otros sitios a donde buscar y no necesariamente en la Corte ni en las modificaciones o decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Se Humanos. exagera, doctor José Antonio Caballero, cuando se dice que pues, prácticamente, no lo dicen de esa manera, pero como que lo hacen notar. Cuando si se llega a aprobar esto, si llega a suceder esta decisión desde la Suprema Corte, al otro día inmediatamente, estas 68,000 personas estarían en la calle. No sería así. No, claro que no, claro que no. En ese sentido, simplemente este tipo de resoluciones, primero, no es ninguna sorpresa que esto está ocurriendo, lo sabemos desde 2022. En enero, febrero de 2023, la Corte lo volvió a reiterar, la Interamericana de Derechos Humanos, y esto se está decidiendo en muchos tribunales del país. Ahora, este tipo de decisiones, cuando se decide modificar la medida cautelar de prisión preventiva, se cita una audiencia y en esa audiencia la Fiscalía tendrá que determinar si hay méritos para que las personas sigan en prisión preventiva oficiosa o si no hay méritos. Pero eso requiere trabajo y eso lo tendrán que hacer las fiscalías. Entonces, el riesgo para que ocurra esto y 68,000 personas a la calle inmediatamente es Dista mucho. básicamente Doctor, inexistente. ¿Qué fue lo que pasó para que 68,000 personas este 16 de abril estén en una prisión preventiva sin un juicio, sin que se les haya dictado pues una pena? ¿Qué es lo que pasó, que tuvo que haber pasado en estos años para llegar a esa cifra? Mira, Jaime, el proceso tarda mucho tiempo y dentro de estas 68,000 personas hay muchas personas que están ahí desde hace años, desde el viejo sistema de justicia penal y están prácticamente olvidadas adentro de la cárcel, ¿sí? El nuevo sistema de justicia penal, en términos generales, ha reducido mucho los tiempos. Hasta antes de la pandemia, la pandemia aquí te modifica mucho los tiempos y todavía seguimos experimentando esto. Pero hasta antes de la pandemia, los indicadores te daban que el proceso podía llegar incluso en juicio oral a menos de un año. Y esos son los estándares a los que estamos aspirando. Entonces, ¿y eso es un juicio abreviado que se le conoce, doctor? No, fíjate, es el juicio oral, este es el largo. Okay. Los abreviados en realidad tendrían que ser todavía más cortos, ¿sí? Te estoy hablando de promedios, evidentemente. Sí, claro. Pero si el promedio está bajo de un año, estamos en estándares bastante buenos, ¿sí? Después de la pandemia subió a... déjame citarte de memoria, estamos, si mal no recuerdo, estamos entre los 450 y 500 días. No hay estándares para todo el país, pero yo lo atribuiría a la pandemia y a que empieza a normalizarse. Nuestros problemas están en otra parte, Jaime. Nuestros problemas están mucho más en los niveles tan fuertes de impunidad que experimentamos, en los niveles de inseguridad que vemos en las calles. Ahí están nuestros problemas mucho más fuertes que cuando los asuntos ya terminan por llegar a los jueces. Y no estoy diciendo que en los juzgados no haya problemas, no haya exceso de formalismo, ni mucho más. Pero el grueso de los problemas están en otra parte. Es una parte muy minúscula de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país que terminan frente a jueces. Y eso, lo peor, Jaime, es que lo sabemos no del año pasado, no de hace 2 años, lo sabemos de hace 20 años. Y no te estoy exagerando. Por ahí Guillermo Cepeda, un investigador de Guadalajara, lo documentó desde el 2000. Y desde el 2000 lo tenemos muy claro. 24 años y vea en qué momento nos encontramos. Estamos platicando con José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Permítame regresar al tema de la Corte Interamericana de Desarrollo. El año pasado fue noticia las decisiones que se tomaron y que México tiene que pues acudir a eso que firmamos a nivel internacional y que también debemos acompañar la justicia de esa manera, doctor. Sí, claro. Mira, son 2 casos muy concretos. En 2022 se resolvió el Sonpaxle-Tecpile y en 2023 se resolvió el García Rodríguez contra México, ambos, ¿sí? En el García Rodríguez, la Corte Interamericana dice directamente, el artículo 19 de la Constitución, en el pasaje que habla de prisión preventiva oficiosa, es contrario a los derechos humanos. Y esto, al margen de que lo dijera la Corte, lo hemos dicho en este país desde hace mucho tiempo también, ¿sí? Pero jugamos un poco, y permíteme la expresión, con el petate del muerto. Si no tenemos prisión preventiva oficiosa, todo se va a acabar. Eso es, perdón, pero eso es colocar los problemas en otra parte.
Ya hemos mostrado muchísimo esto. Y lo más preocupante además es que si empezamos a jugar con que no cumplimos derecho internacional, ¿con qué cara, te pregunto, vamos a ir a defender que entraron a nuestra embajada en el Ecuador y violaron cuanto costumbre y tratado internacional hay para sacar a una persona a la que le estábamos dando refugio? Claro. ¿Sí? ¿Con qué cara? Porque no podemos decir, aquí sí cumplimos, aquí sí exigimos cumplimiento, pero cuando nos toca a nosotros, entonces sí, Voltear no hacia otro lado. Pues doctor, qué interesante valoración y muy buen punto de vista que nos lo pone sobre la mesa. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias siempre por estos minutos, doctor. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes. Con todo gusto. Muchas gracias. Hasta pronto.